¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, por su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó,
necesito, me rindo a ti. Tuyo soy. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a todos los que se unen a esta nueva emisión de la entrega de la Palabra de Dios en esta serie de reuniones especiales con motivo de celebrar el 104º aniversario de la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en la localidad de Anfunes. Aunque esto tiene una trascendencia mucho mayor, ya que lo que estamos celebrando son 104 años de testimonio del poder transformador del Evangelio y de la fidelidad de Dios para con sus hijos en esta localidad. El apóstol Pablo le escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy nos trae la palabra de Dios nuestro hermano Mario Loero. Nuestro hermano es anciano en la Iglesia Cristiana Evangélica de la calle Mario Bravo en Tesey, Hurlingham, en la localidad de Buenos Aires. Nuestro hermano también es miembro de la Comisión de Eventos Especiales para las Iglesias en Buenos Aires. Y el mensaje que hoy nos trae es la posición de la Iglesia. Este mensaje, como los que pertenecen a esta serie, están basados en la carta del apóstol Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y los versículos 9 y 10. Antes de darle lugar a nuestro hermano, vamos a orar y pedir la bendición del Señor en este tiempo que nos vamos a disponer a escuchar su palabra. Nuestro Dios y buen Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por lo que significa en nuestra vida la salvación que nos has dado en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en estos 104 años que hoy estamos celebrando, hemos podido ver cómo tu mano, Señor, ha ido proveyendo para la salvación de las almas en este lugar. Gracias por tu fidelidad, Señor. Continúa con tu obra en este lugar. Padre, queremos ahora disponer nuestro corazón a escuchar tu palabra y que tu palabra encuentre el lugar adecuado para poder llevar fruto y glorifique tu nombre. Señor, nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición en este tiempo en que vamos a estar escuchando tu palabra a lo largo de estos 4 días. Agradecidos estamos, Señor, de todo corazón por lo que haces, por tu fidelidad, por todo lo que nos das. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a darle lugar entonces a nuestro hermano Mario Loero para que él nos entregue la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder acompañarlos en estas conferencias con este motivo, ¿no? El poder festejar un año más de la obra del Señor allí en Anfunes. 104 años me dijeron, realmente son muchísimos y podemos allí ver la mano del Señor. Cada vez que cumplimos años en la obra del Señor, realmente nos gozamos en el Señor porque Él es el dueño de la obra. Él sostiene su iglesia y podemos nosotros experimentar ese cuidado, la bendición, la fidelidad del Señor. Tengo un texto para cada uno de ustedes como saludo de parte mía, de mi familia, de también la iglesia aquí en Mario Bravo, donde nosotros estamos trabajando aquí en
la zona oeste del Gran Buenos Aires, aquí en Villa Tesey, partido de Hurlingham. Dice la palabra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esto es realmente lo que nosotros podemos disfrutar. La misericordia del Señor cada mañana, pero podemos también disfrutar la fidelidad del Señor. Y la obra se sostiene precisamente en el Señor. Él es el Señor de la obra, Él es la cabeza de la iglesia y Él es quien sostiene la iglesia y Él es quien conduce la iglesia al puerto celestial. Pronto estaremos, queridos hermanos, todos juntos en la gloria para estar con Él, para disfrutar de esa eternidad que Él nos regaló con su muerte y su resurrección. Gracias a Dios por este tiempo. Para mí es un privilegio poder acompañarlos. Y el tema que nos reúne en esta oportunidad es la posición de la iglesia. Mi querido amigo don Carlos Morris, con quien también compartimos muchas veces en su casa cuando me toca estar en Jujuy, bueno, él tomó el privilegio de la iglesia. Nosotros, para continuar con este pensamiento que encontramos allí en 1 Pedro, vamos a estar pensando en la posición de la iglesia. Y vamos a ir al pasaje que nos dieron para poder tener unos minutos de reflexión y poder de esta manera abordar este tema. Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 y vamos a leer este hermoso texto del versículo 9. Dice así la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí podemos encontrar un poco los privilegios que tiene la iglesia del Señor Jesucristo y que obviamente tenemos cada uno de nosotros. Podemos ver aquí, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en estas tres cosas vamos a basar nuestra reflexión en esta oportunidad. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo quiero pensar en esta oportunidad para compartir con ustedes en tres cositas. Primeramente, el sacerdocio de la iglesia. En segundo lugar, la santificación de la iglesia. Y en tercer lugar, la salvación de la iglesia. El sacerdocio de la iglesia porque dice real sacerdocio. En segundo lugar, la santificación de la iglesia porque dice nación santa. Y en tercer lugar, la salvación de la iglesia porque dice pueblo adquirido por Dios. Y al final poder tener una breve aplicación para que estas verdades puedan influenciarnos a nosotros, puedan llevarnos a una mayor entrega en las manos del Señor para que Él nos utilice. En primer lugar, dice real sacerdocio. Y nosotros podemos venir leyendo cuando entramos en el contexto de este pasaje. Nosotros vamos a leer que hay un sacerdocio en el versículo 5 de este pasaje de 1 Pedro. Dice 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vale decir entonces que en el versículo 5 se menciona aquí en la palabra un sacerdocio santo y hay un para. Y en el versículo 9 dice un real sacerdocio y también hay un para. También hay un para. En el versículo 5 dice un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esto nos está hablando de que el creyente en el Señor Jesucristo tiene la posibilidad a través del Señor Jesucristo de poder presentarse todas las veces que quisiera delante del trono de Dios para alabar, adorar a Dios. El Señor Jesucristo nos habilitó a vos y a mí, querido hermano, para poder llegar ante el trono de la gracia de Dios y poder adorar al Señor. Ya no hay un lugar determinado, como en el Antiguo Testamento tenía el pueblo de Israel, Jerusalén, sino que ahora el creyente es capaz, por el sacrificio del Señor Jesucristo, por este mediador perfecto que se puso entre Dios y nosotros, bueno, el creyente ahora tiene la capacidad y tiene la habilitación de poder llegarnos al Señor. Con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestras peticiones, con el corazón. En cualquier momento y en cualquier lugar tenemos una libre entrada, un libre acceso a la presencia del Señor, y a través de la oración podemos tocar el punto más alto del universo, que es el trono de Dios. Y todo esto no en nuestros méritos, sino en los méritos del Señor Jesucristo. Un sacerdocio santo para adorar. Pero dice un sacerdocio regio. Es un sacerdocio real para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Pablo y en Silas. Cuando ellos llegaron a Filipo, ellos fueron encarcelados precisamente por predicar la palabra del Señor. Y allí podemos ver que en la madrugada Pablo y Silas, heridos, sangrantes, estaban en el calabozo de más adentro, dice la palabra, allí en Hechos capítulo 16, y dice que cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Ahí podemos ver ese sacerdocio santo para alabar al Señor, para adorar al Señor. Pero cuando vino el terremoto, las puertas de las cárceles se abrieron. Recordamos la historia, el carcelero se quiso matar, quiso quitarse la vida. Allí Pablo abre su boca y dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y le predican el Evangelio. Y aquel carcelero se convierte a Cristo y lleva a estos hombres de Dios a su casa. Y toda su casa fue salva en aquella noche. Entonces nos damos cuenta de que Pablo y Silas pudieron conjugar estas dos verdades. Un sacerdocio santo para adorar. Aún en un momento crítico de prueba podían adorar, podían alabar el nombre de Dios. Pero un sacerdocio regio para poder precisamente predicar el Evangelio, anunciar las virtudes del Señor. Debemos también pensar que cuando leemos aquí real sacerdocio, no está hablando la palabra del Señor de que la iglesia
tenga que ver con el reino del Señor. Muchos confunden esta expresión de real sacerdocio con lo que tiene que ver con el reino de Dios. Muchos confunden a la iglesia con Israel. Y es más, muchos piensan que la iglesia es una continuación del pueblo de Israel. Cabe aclarar este punto porque la palabra del Señor nos da énfasis y nos da también a nosotros el poder ver en ella la gran diferencia que existe entre la iglesia, el pueblo espiritual de Dios, y el pueblo terrenal de Dios, que es el pueblo de Israel. En 1 Corintios, capítulo 10, nosotros tenemos esta expresión en el versículo 32, que dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vale decir que el mundo, en este momento en que existe la iglesia, está dividido en tres grandes grupos. El primer grupo tiene que ver con los judíos, con aquellos israelitas que pertenecen al pueblo escogido por Dios en este mundo, para el Señor cumplir sus promesas y sus pactos con ellos. En segundo lugar, habla de los gentiles. Son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Y en tercer lugar, este tercer grupo, donde estamos cada uno de nosotros, habla de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios la forman, la componen todos aquellos llamados por Dios, regenerados por Dios, aquellos convertidos a Cristo, cada uno de nosotros. Y esta iglesia puede estar conformada también con judíos que hayan sido convertidos al Evangelio y a la persona de Cristo. De manera que está muy bien diferenciado en la palabra del Señor, y es abrumadora la evidencia bíblica que nos enseña la gran diferencia entre lo que es Israel y lo que es la iglesia del Señor. Israel pertenece al reino de Dios, pero la iglesia no es el reino de Dios, sino que la iglesia es un pueblo espiritual. Y aquí nosotros podemos ver que Pedro, cuando escribe guiado por el Espíritu Santo y dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, este texto, esta expresión bíblica, la podemos nosotros leer en Éxodo 19. Éxodo 19. Éxodo 19, dice la palabra de Dios, versos 5 y 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esto era una promesa para el pueblo de Israel, que si ellos obedecían a Dios, que si ellos atendían la voz de Dios, serían realmente un pueblo especial para Dios, y a través del pueblo de Dios, a través de Israel, serían benditas todas las naciones del mundo.
Pero el pueblo de Israel no obedeció a Dios. El pueblo de Israel se rebeló una y otra vez y nunca pudo realmente disfrutar de esta posición, la de ser de bendición al mundo entero. Y hoy está la iglesia que nació allí en Pentecostés y que siguió avanzando a través del tiempo. Hoy estamos en esta dispensación de la iglesia. Algunos también la llaman de la gracia, aunque gracia siempre hubo en la Biblia y en todos los tiempos. Pero ahora está la iglesia que nace en Pentecostés y terminará con la plenitud de los gentiles, terminará en el día del rapto. Es el tiempo en que este pueblo espiritual, llamado por Dios, escogido por Dios en Cristo, puede ser también de bendición al mundo entero. Con nuestra obediencia somos de bendición a las personas. Por eso cabe destacar, cuando abordamos la palabra del Señor, cómo Israel es una nación escogida por Dios y sustentada por las promesas dadas a través de los juramentos. No todos los individuos de esta nación escogida son salvos. Nos dice Romanos capítulo 9, versículo 6, Romanos 11, 28. Pero la iglesia es una asamblea de creyentes que han sido llamados y que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13. Cada miembro del cuerpo de Cristo es salvo. Pero hay multitudes de cristianos profesantes que no son salvos, pero no conforman la iglesia. Todos los que forman la iglesia son verdaderamente salvos, porque la salvación no depende de las obras, ni de las buenas conductas, depende de la obra del Señor. De manera que el que está en la iglesia, el que está sumergido en el cuerpo de Cristo, bautizado en el cuerpo de Cristo, es salvo. Y nunca saldrá de esa posición. La posición del creyente en Cristo es una posición segura. Pero en Israel no es así. Israel tiene su origen en Abraham e Isaac, en Jacob. La iglesia tiene su origen en Pentecostés, cuando los primeros creyentes fueron puestos en el cuerpo de Cristo. En el programa de Dios para Israel, sus testigos son una nación. En el programa de Dios para la iglesia, sus testigos están en todas las naciones. De toda lengua, de toda tribu, dice la palabra del Señor. Conforman la iglesia. El programa de Dios para Israel estaba centrado en Jerusalén. El programa de Dios para su iglesia comenzó en Jerusalén y se extendió hasta lo último de la tierra. La esperanza y la expectativa de Israel es terrenal, pero la esperanza y la expectativa de la iglesia es celestial. En el día en que el Señor nos venga a buscar, nos llevará al cielo. Israel tiene que ver con la tierra, y aun cuando la iglesia le toque reinar, estará en el cielo, interactuando con la tierra, pero posicionalmente en el cielo. Bueno, nos dice aquí en Efesios capítulo 1, bendito, versículo 13, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya hemos sido sentados en el cielo. Posicionalmente la iglesia ya está allí con Cristo. Falta en la práctica, falta esa experiencia de estar con Cristo por toda la eternidad. Podemos ver que la historia de Israel, presentada en Daniel capítulo 9,
esos 490 años, comprenden un sacerdocio limitado a los hijos de Aarón y excluye a la mayoría de los israelitas. Lo mismo se aplica en el milenio, pero cuando vamos a la iglesia, todo verdadero creyente es un sacerdote y puede ofrecer sacrificios espirituales al Señor. En tanto que Israel tenía un sacerdocio, la iglesia es un sacerdocio. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, hermana, la gran diferencia entre Israel y la iglesia? Qué bendición para vos, para mí, formar parte de este cuerpo de Cristo, de este pueblo celestial. Durante la historia de Israel, desde el Sinaí hasta el reino milenial, excluyendo la edad de la iglesia, el rol de Israel en el mundo estará caracterizado por prioridad. Es decir, ellos tendrán, como el pueblo escogido de Dios, un rol de liderazgo. Durante la edad de la iglesia, el rol de Israel en el mundo estará caracterizado por igualdad. Judíos y gentiles unidos en un cuerpo para dar testimonio del Cristo resucitado. Los judíos varones circuncidados eran aquellos que tenían esta señal del pacto abrámico. Los judíos creyentes eran circuncidados en el corazón. Los creyentes de esta edad disfrutan de una circuncisión no hecha a mano. No se requiere de circuncisión física, sino que el Señor limpió nuestro corazón con su sangre. Israel estaba bajo la ley de Moisés como regla de vida. La iglesia está bajo la regla de la nueva criatura. Ver cómo el Señor nos habla en diferentes pasajes de las cartas de los apóstoles. La ley de Cristo es la ley del amor, la ley de la gracia. El Señor es aquel que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y cumpliendo la ley, y muriendo y resucitando por cada uno de nosotros, nos da a nosotros la posibilidad de también ser vencedores. Nos da la posibilidad de que podamos disfrutar de las bendiciones, los privilegios y los beneficios que trae la obediencia. El Señor, Dios, nos dé a través de Cristo y nos ve obedientes, santos, sin pecado, como si nunca hubiésemos pecado. Él nos acepta en el amado, dice la palabra de Dios. Pero también podemos ver en este pasaje, dice la santificación de la iglesia, porque dice nación santa, nación santa. Y en Efesios también, capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El Señor escogió a la iglesia y la escogió en Cristo. Todos aquellos que forman la iglesia pasaron por Cristo. La cruz de Cristo es el puente para encontrarnos con Dios. La cruz de Cristo ha sido el camino nuevo y vivo. Ese cuerpo roto, molido por nuestros pecados, ese cuerpo que se abrió como un velo, fue el camino que Dios trazó para que todo aquel que transitara por este camino y pasara por este puente, llamado Jesucristo, en la base de su sacrificio en la cruz, pudiesen formar parte de la iglesia. El Señor nos llamó afuera. El Señor nos llamó afuera de este sistema mundo. El Señor nos apartó. Y no solo nos santificó, sino que dice a fin de que seamos sin mancha delante de Él. La santificación tiene que ver con que el Señor nos aparta, pero también tiene que ver con la dedicación.
que ahora nosotros tenemos que tener para Dios. Hemos sido apartados no para hacer nuestra propia voluntad, hemos sido apartados para hacer la voluntad de Dios. Hemos sido apartados para entregarnos a su servicio, para entregarnos a su plan, a su voluntad. Y esto, queridos hermanos, debe traer también un sentido de responsabilidad y de compromiso para cada uno de nosotros. Pero también habla acerca de pueblo adquirido por Dios. Y aquí dice la palabra en el versículo 6, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pueblo adquirido por Dios. Es un pueblo que ahora le pertenece a Dios. Es un pueblo que ahora es posesión de Dios. Vos y yo no somos nuestros. Vos y yo somos de Dios. Comprados a un precio tremendo, el precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con la redención. Esto tiene que ver con la salvación. Dios pagó el precio de nuestro rescate. Y Pedro también lo dice en su carta, en el capítulo 1. No fuimos comprados con cosas corruptibles como oro, plata, piedras preciosas, sino que fuimos redimidos, comprados, rescatados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esa sangre como de un cordero, sin tacha, sin mancha, sin contaminación. Fíjate el valor que Dios estimó por cada uno de nosotros, que tuvo que pagar nuestro rescate enviando a la persona de su Hijo, enviando a Cristo, el amado, el deseado, lo más preciado del cielo, por lo más insignificante y vil de este mundo, lo que es para ganar lo que no es. Y allí nosotros podemos ver en esta palabra redención, podemos ver cómo aquel se presentaba en el mercado de esclavos y pagaba el rescate, no solo para hacerlo suyo, sino para darle libertad a ese esclavo. Ahora somos de Dios, somos de Cristo y tenemos libertad. Y dice la palabra que no debemos usar de esta libertad para nosotros mismos, sino que usemos esta libertad para agradar a Dios y servir a los hermanos. Qué magnífica la posición de la iglesia. Qué magnífico la posición del creyente. Todo aquel que está en Cristo es un sacerdote que puede llegar a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, con libertad, con libre entrada, libre acceso al trono de la gracia de Dios. Qué bendición, pero también qué responsabilidad. ¿Estás adorando al Señor? ¿Estás alabando su nombre? ¿Es tu vida una adoración al Señor? ¿Tenés como actitud en la vida adorar al Señor, agradecer al Señor? En segundo lugar, la santificación de la iglesia nos habla de que el Señor en su propósito nos llamó y al obedecer a ese llamado, fuimos sacados del mercado de este mundo. Hemos sido apartados, pero con un propósito.
Hemos sido apartados para que nuestra vida ahora esté dedicada al Señor. Yo te pregunto en esta oportunidad, ¿estás sirviendo a Cristo? 104 años tiene la iglesia Allende Anfunes con anexos, con un internado, con un instituto Müller en forma de internado. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Sos protagonista en el día de hoy de todas esas cosas que el Señor permitió que ustedes estén disfrutando? El Señor te apartó para su gloria, el Señor te apartó para su servicio. ¿Estamos dando respuesta a esta posición? Porque de esto se trata, que en lo posicional nosotros podamos gozarnos, pero en la práctica debiéramos vivir la práctica de acuerdo a la posición que tenemos. El día de mañana tendremos una santidad plena, perfecta, en los cielos, en la gloria. Y ya estaremos siempre con el Señor. Pero hoy en la práctica tenemos que vivir esta posición, experimentar esta posición. Y en tercer lugar, para terminar, la salvación de la iglesia. Dice, pueblo adquirido por Dios. Nos pusimos a pensar, reflexionamos cada día el costo de nuestra salvación. ¿Reflexionamos lo que el Señor dejó para venir a buscar a cada uno de nosotros? Es indecible. Nuestra mente no puede captar cómo el Señor, siendo santo, se hizo cargo de todos nuestros pecados por amor de cada uno de nosotros. Y si hay alguien que está escuchando que todavía no tuvo este encuentro personal con el Señor Jesucristo, yo quiero decirte en esta oportunidad que Cristo se hizo cargo de todos tus pecados, de los míos y de todos los pecados de la humanidad, y fue a la cruz voluntariamente para derramar su sangre. Y el amor de Dios, su amor por cada uno de nosotros, le movió al Señor a hacer semejante obra, al tercer día resucitar. Y hoy en su nombre predicamos el Evangelio, el perdón de pecados, la vida eterna que solamente la encontramos en Jesús. Queridos hermanos, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que podamos nosotros reflexionar frente a la posición de la iglesia. Que podamos entender de que somos un pueblo celestial, espiritual. Que podamos entender las diferencias entre el pueblo terrenal y el pueblo celestial. Que podamos entender las responsabilidades que nosotros tenemos al tener precisamente esta posición. Que podamos adorar, que podamos vivir en santidad, dedicados al Señor, exclusivos del Señor, y que podamos reflexionar en que somos adquiridos por Dios, comprados por Dios, a precio de la sangre del Señor. Y esto merece que cada día caigamos de rodillas, adoremos al Señor y le sirvamos con todo el corazón. Gracias por esta oportunidad. Dios bendiga su palabra y la prospere en nuestros corazones. Y ustedes allí, nosotros aquí, podamos seguir haciendo la obra del Señor. Queridos hermanos, muchas bendiciones para todos.